El no poder estar hoy. Y bueno, gracias a Dios tenemos la posibilidad de que nos pueden ver a través de internet, ¿cierto? Y recordar los horarios, hermanos: a las 10 de la mañana la oración. Todos estamos convocados, es una instancia fundamental para nuestra vida como iglesia, así que los invito a poder asistir. Y si por alguna razón no está la costumbre de asistir, los animo a hacerse la costumbre de poder estar en esta instancia que es tan esencial para nosotros como congregación. Después a las 11 tenemos escuela dominical, estamos viendo con nuestro hermano Pablo los atributos de Dios, y a las 12 el culto. Así que vamos a orar. Ahora los invito a que me acompañen a orar al Señor por este momento. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos permite abrir tu palabra, encontrarnos con tu verdad, tu santa verdad, Señor. Te rogamos, Padre, que perdones nuestros pecados y dispongas cada uno de nuestros corazones, Señor, para estar concentrados, poder escuchar esta palabra. Y permíteme, Señor, a pesar de mi debilidad y mi pecado, poder ser un instrumento para ser simplemente un portavoz de tu palabra, Señor. Que por favor esta palabra pueda ser predicada fielmente, que solo tu verdad sea proclamada desde aquí, Señor, y que esa verdad pueda impactar nuestros corazones y transformarnos, Padre, y llevarnos a meditar en nuestros caminos y serte agradable, Señor. Por favor, que todo este instante de la predicación sea para tu gloria, Señor, sea capacitado yo para hacer todo esto según tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, los invito entonces a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 14. Y en esta oportunidad vamos a estar predicando en la última parte de este capítulo, que está desde el versículo 14 al 20. Entonces Apocalipsis 14, del versículo 14 al 20. Dice la palabra del Señor: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El mensaje del día de hoy se titula La cosecha final. Ustedes habrán visto en el texto por qué. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. En las predicaciones anteriores vimos cómo Satanás, en el capítulo 12 de... Gracias, Mirko. En el capítulo 12 de este libro, ¿cierto?, se mostraba la enemistad entre Satanás y Cristo, y lo que incluía al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿cierto? Y vimos que Satanás tenía planes terribles contra ellos, pero que solo encontró frustración cada vez que quiso destruir a Cristo, ¿cierto? Incluso fue expulsado del cielo, dice ese capítulo, y eso le impidió seguir llevando a cabo su obra de calumnia contra los hijos de Dios, acusándolo delante de la presencia del Señor. Ya no puede hacer eso. Entonces, una vez expulsado del cielo, él se vuelca con todo su furor contra la iglesia aquí en la tierra, sabiendo que su tiempo es breve. ¿Se acuerdan? Decíamos que el tiempo que tiene el Satanás para hacer esta obra de persecución y destrucción y de engaño es el mismo que tiene la iglesia para predicar y hacer su obra de testificar de la palabra de Dios.
Entonces se dirige contra la iglesia sabiendo que es la única forma que tiene de seguir atacando a Cristo, que es atacando a su cuerpo, ¿cierto? Sin embargo, el Señor, veíamos en ese capítulo, que sustenta a la iglesia, la cuida, la protege y la lleva al desierto, ¿cierto? Lo que significa que la aparta del sistema de maldad del mundo, la cuida sobre desiste en su empeño de destruirlo y por usurpar el lugar de. Entonces, ¿qué hace? Tiene dos ayudantes para seguir con su labor de destrucción, ¿cierto? ¿Cuáles eran esos ayudantes? Ustedes recordarán, por lo que vimos en Apocalipsis 13, que es la bestia y el falso profeta. La bestia representa todos los reinos del mundo construidos en rebelión contra el Señor. Esos reinos que emergen desde el mundo incrédulo, desde esa muchedumbre que es el mundo incrédulo. Y recordemos que la rebelión contra el Señor no solo consiste en un ataque o una oposición abierta a su palabra o a Él, ¿cierto? Sino que basta con que yo desoiga su palabra o con que yo crea en un Dios distinto. Jesucristo dijo: el que no es conmigo es contra mí, ¿cierto? Basta que yo no sea con Cristo, yo no lo siga para yo ser rebelde a Él. Entonces la bestia representa todos estos reinos que se construyen de esta manera, como una torre de Babel, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hacíamos esa relación? Que se construye desde el hombre para el hombre sin Dios, un hombre rebelde. Y decíamos que según la palabra ya está en marcha este misterio de la maldad o de la iniquidad, ¿cierto? Y ya podemos apreciar los distintivos de la bestia en los diversos gobiernos del mundo. Solo que esta realidad maligna, decíamos, irá incrementándose hasta llegar a un clímax en el que esta rebelión va a unirse en un solo gobierno que va a ser seguido y adorado por toda tribu, lengua, pueblo y nación, ¿cierto? Entonces va a ser un reino unificado contra Cristo y contra su iglesia. Pero decíamos que eso ya está en marcha. Uno puede ver los distintivos de la bestia. Si uno lee el pasaje de Apocalipsis 13, va a ver esos distintivos en los reinos que ya existen. Ya ha habido persecución contra la iglesia, está habiendo persecución contra la iglesia y seguirá habiendo persecución contra el pueblo de Dios y rebelión contra el Señor. Y el segundo ayudante de Satanás, que es el falso profeta, ¿cierto? Representa doctrinas humanas y de demonios que divulgan engaño, error y llevan al mundo a adorar este gobierno humano y satánico, ¿cierto? El falso profeta es la propaganda de Satanás y ya podemos verlo en todas las ideologías, filosofías, doctrinas, formas de pensar incluso que llevan a la rebelión en contra del Señor y preparan el camino para ese establecimiento de este reino del que hablábamos, que va a ser el clímax de la rebelión humana contra el Señor y su odio contra la iglesia. Y decíamos que este reino maligno es la parodia, una imitación burda del reino de Dios, que es el verdadero reino, ¿cierto? Que los cristianos esperamos y que va a establecerse en el mundo, según nos dice la palabra, destruyendo a todos los otros reinos que se han levantado. Es el único reino que va a perdurar y se va a establecer para siempre. Ahora, decíamos claramente que todos los hombres anhelan la venida de un rey. Pero la diferencia es que el pecador que no ha sido salvado espera un reino humano, tal como decíamos de la Torre de Babel, de los hombres para los hombres. El establecimiento del reino de la humanidad pecadora, ¿cierto? Eso lo podemos ver incluso en las ofertas en los tiempos electorales. Un reino o un gobierno que va a traer paz, seguridad como ningún otro, una nueva era, ¿cierto? Un cambio donde va a venir una alegría, una felicidad que no teníamos antes, una unidad, en fin, todos prometen eso. Y eso llama a poner la expectativa y la esperanza en el hombre. Ahora, este reino anhelado humano, ¿cierto? Se da porque nuestro corazón está en pecado, nuestro corazón está corrompido por el pecado, está sufriendo los efectos del pecado. Entonces este anhelo natural por un reino se desvía. Recordemos que somos seres religiosos por naturaleza. El problema es que por nuestro pecado, nuestro deseo natural de buscar a Dios, de tener comunión con Él, se desvía. Esto se tuerce hacia un ídolo que nosotros hacemos, hacia una imagen que nosotros adoramos, se distorsiona y terminamos cayendo en idolatría. Pero nosotros tenemos ese deseo natural que algunos teólogos llaman la semilla de la religión, que es este deseo de buscar a Dios.
El problema, insisto, que el pecado lo desvía hacia un fin reprobado. Y de la misma manera tenemos este anhelo de un reinado, el reinado de Dios, ¿cierto? Pero que debería ser ese anhelo por el reinado de Dios, pero que por el pecado se desvía hacia un reino perverso, torcido, según nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces este reino maligno tiene como seguidores a todos los habitantes de la tierra. Eso es lo que vemos en Apocalipsis 13, ¿cierto? Que no han creído en Cristo y que provienen de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y estos seguidores reciben la marca de la bestia, que está dada por la rebelión, la desobediencia contra el Señor. Decíamos que tal como los redimidos reciben un sello del que nos habla la palabra, nos habla también Apocalipsis, y ese sello no es algo visible, ¿cierto? Sino que es el sello del Espíritu Santo en ellos. También estos seguidores de la bestia tienen una marca, que es su espíritu de rebelión, de desobediencia contra el Señor, las tinieblas de su corazón, que los llevan a rebelarse contra este Dios creador y sustentador de todas las cosas. Entonces estos esclavos de la bestia se contrastan con los redimidos del Cordero, ¿cierto? Que veíamos al principio de este capítulo 14. Y estos redimidos del Cordero, ¿por qué se caracterizan? Si ustedes recuerdan lo que ya hablamos sobre este capítulo, se caracterizan por su pureza, su santidad, su consagración a Cristo, ¿cierto? Por haber sido hechos justos por el sacrificio de Cristo en su lugar. Y son aquellos que tienen la fe de Jesús y que guardan los mandamientos de Dios, que son considerados bienaventurados incluso en su muerte. Y en la última predicación veíamos cómo el Señor, a través de 3 ángeles, hacía un último y urgente llamado al arrepentimiento. Porque la hora del juicio, decía ese capítulo, o ese versículo, ha llegado, ¿cierto? La hora del juicio ha llegado. Entonces estos 3 ángeles hacían un llamado urgente. Entonces el primer ángel le hablaba a aquellos que nunca habían escuchado de este evangelio, que habían vivido indiferentes hasta ese momento al Señor, al verdadero creador y sustentador de todas las cosas, y los llamaba urgentemente a volverse a Él, a convertirse, ¿cierto? Y en eso nosotros tenemos parte, porque nosotros también teníamos que cumplir el mandato de predicar este evangelio. Pasó un camión anunciando un circo, así que eso es lo que estaba distrayendo ese ruido. Bien, entonces este primer ángel hace un llamado a creer en el evangelio eterno, y en eso nosotros tenemos parte como iglesia de anunciar ese evangelio eterno. Y el mismo Señor Jesús anunció que antes del fin el evangelio iba a ser predicado a toda criatura, o en todo el mundo, dice el Señor Jesús, y que entonces vendría el fin. El segundo ángel nos habla de la caída de Babilonia, ¿cierto? La estructura mundial de pecado y de rebelión contra el Señor. Y el tercer ángel advierte de las terribles consecuencias que vienen de seguir a la bestia y de recibir su marca. ¿Se acuerdan de esas terribles consecuencias? Esto se paga con castigo eterno en un lugar donde no existe el reposo y donde serán atormentados terriblemente por los siglos de los siglos. Dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y el Señor, en medio de este llamado hecho por sus 3 ángeles, llama a los justos a resistir con paciencia, ¿cierto? Teniendo en cuenta las terribles consecuencias de la rebelión y del juicio inevitable que caería sobre los rebeldes, el justo castigo por su desobediencia. Y el fin de los santos es completamente distinto al fin de los adoradores de la bestia, porque como decíamos son llamados bienaventurados incluso en su muerte. Van a disfrutar de un descanso eterno, llenos de gozo ante la gloria de Cristo. Ahora, en esta parte del capítulo 14, si ven, he hecho un recorrido desde el capítulo 12 hasta este pasaje, lo que nos da el contexto, el marco donde está el pasaje que nos permite entenderlo, ¿cierto? Entonces ahora vemos cómo el juicio llega finalmente. Este juicio anunciado llega finalmente y se ejecuta lo que ha sido anunciado por los ángeles del Señor. El comentarista Matthew Henry lo resume así. Fíjense, no habiendo producido reforma a las advertencias y los juicios, los pecados de las naciones han llegado a la medida, han llegado a colmar la medida, y están maduros para los juicios, representados por una cosecha, símbolo que se usa para significar la reunión de los justos cuando estén maduros para el cielo, por la misericordia de Dios. El tiempo de cosecha es cuando está maduro el trigo,
Cuando los creyentes están maduros para el cielo, entonces el trigo de la tierra será reunido en el granero de Cristo por una cosecha. Los enemigos de Cristo y de su iglesia no son destruidos hasta que por su pecado esté maduro para destrucción, y entonces Él no los pasará más por alto. El lagar es la ira de Dios, una calamidad terrible que derrama la sangre de los malos. Y esto es muy importante, una frase muy impactante que dice Matthew Henry: la paciencia de Dios para con los pecadores es el mayor milagro del mundo, pero aunque duradera, esta paciencia no será eterna, y la maduración del pecado es prueba segura del juicio inminente. Entonces acá estamos hablando de un momento en que el pecado ha llegado a su maduración. Como decíamos, el mundo en su rebelión ha llegado a un punto máximo, un clímax, en que ya colmó la medida de la paciencia de Dios y se ejecutan sus juicios que ya habían sido anunciados. Entonces el apóstol Juan vuelve a relatarnos una visión del juicio de Dios, una idea recurrente en el libro. Apocalipsis es conocido por esto, ¿cierto? Por sus visiones recurrentes del juicio de Dios. Y es la idea que domina el pasaje, el juicio de Dios ejecutándose en la tierra. Entonces este juicio, insistimos, se ejemplifica de dos maneras, o se simboliza de dos maneras: una cosecha de trigo en el caso de los justos y una vendimia de las uvas en el caso de los impíos. Entonces tenemos el primer punto: Cristo el designado para juzgar. Cristo el designado para juzgar. Eso está en el versículo 14. Dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esta visión del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, ¿cierto? No es algo nuevo en la Escritura, no es primera vez que aparece en Apocalipsis 14. La vemos ya anunciada tan atrás como en el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, por las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Eso dice Daniel, el profeta Daniel. Que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, como hemos visto, esta venida de Cristo, en esta venida de Cristo se cumplen varias cosas a la vez. Hoy día vamos a ver solo una de esas facetas, ¿cierto? Se establece el reino de Dios en esta venida, pero aquí, en este pasaje, se aborda específicamente el juicio que viene también con Él, cuando vengan las nubes. Entonces ya habíamos dicho que había un paralelo entre los pasajes que estamos leyendo y el capítulo 7 del libro de Daniel. Justamente en este pasaje del libro de Daniel, el que acabo de leer, que habla de Cristo viniendo en las nubes, se le llama Hijo del Hombre a Cristo, que es un título que se le da al Mesías en la palabra. Y esta venida del Hijo del Hombre en las nubes, en este pasaje de Daniel, viene justo después de que ya terminó el ministerio de la bestia, en ese pasaje, que son 4, pero que vimos que Apocalipsis 13 la resumía en una sola. Entonces viene justo después de que la bestia y el anticristo han terminado su ministerio, que calza perfectamente con lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Con la cronología que nos muestra este libro. Y el apóstol Pablo ya advertía en 2 Tesalonicenses que Cristo vendría luego de un periodo de apostasía, ¿cierto? Cuando se manifestara el hombre de pecado, que se opondrá al Señor y se sentará en su templo para ser adorado como un Dios. Entonces vemos cómo la verdad y la Escritura se entrelazan, y esta venida de Cristo viene luego de que ya se ha colmado ese tope del pecado, ¿cierto? Ya el Señor no lo pasará por alto. Entonces este pasaje nos narra el cumplimiento de una profecía ya largamente anunciada en la Escritura: la venida de Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese momento tan anunciado, hermanos, y que el mismo Jesús ya lo había dicho, Mateo 24:30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo
con poder y gran gloria. Esto está en el pasaje en el que Cristo habla de las señales antes del fin, ¿cierto? Y Él dice que va a venir. Él va a venir en las nubes, con poder y gran gloria. Jesucristo entonces viene del cielo a consumar este juicio que ya había sido anunciado. En el versículo 6 del capítulo 14 vimos que decía: la hora de su juicio ha llegado. Ese era el llamado urgente, pero ya no hay llamado, porque ya llegó ese momento en este pasaje que estamos viendo ahora. El color blanco en este caso es símbolo de santidad y también de juicio. Vemos este color también en el gran trono blanco del final de Apocalipsis, cuando el Señor se sienta también a hacer, se relata desde otra perspectiva el juicio de Dios a la humanidad. Los evangelistas mencionan las palabras de Jesús a Caifás en Mateo 26, cuando le dice: de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Él, cuando estaba siendo juzgado, ¿cierto?, les dice esto a las personas que insolentemente estaban juzgándolo. Ellos verían venir a Cristo en las nubes del cielo. Y el apóstol Pablo nos dice que el Señor, en Hechos 17:31, ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Por eso este punto se llama Cristo el designado para el juicio. Y dice Pablo: de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de los muertos. Entonces la resurrección de Cristo es Dios poniendo su timbre, su certificado de que Cristo, ¿cierto?, es apto y es el que juzgará a las naciones, es el designado para el juicio. Y en 2 Timoteo capítulo 4, el mismo apóstol afirma que Jesucristo es quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Se fijan que todo cuadra en las verdades escriturales? Cuando se manifieste Cristo y su reino, allí se producirá el juicio de las naciones. Entonces ese día en que el Señor juzgará al mundo con justicia ha llegado. Y el designado como gran juez universal es Cristo, el mismo que en su primera venida vino como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo para ser inmolado por la maldad de su pueblo. Y ahora viene como el gran juez y Señor de todo a terminar su trabajo, ¿cierto?, y extirpar definitivamente la maldad del mundo a través de la condena de los rebeldes. Y este Mesías viene como un rey, como el rey, ¿cierto? El Señor Jesús lleva una corona de oro, nos dice este pasaje, ¿cierto? Lleva una corona de oro en la cabeza para mostrar que es un conquistador victorioso, es el conquistador, el vencedor final. Esta corona es símbolo tanto de victoria como de reinado. Y Jesús lleva en su mano, ¿qué cosa? ¿Qué lleva en su mano, según el pasaje? Una hoz aguda, como símbolo de la cosecha. La hoz es esta herramienta que se usa para cosechar, ¿cierto? Uno la ha visto en una bandera, ¿cierto?, de un partido famoso, que tiene forma como de una luna, y se usa para cosechar, y se dice que esta hoz ha sido afilada. Y que diga una hoz aguda, está diciendo que la hoz está afilada y está lista para ejecutar el juicio de manera eficiente, sin oposición y sin demora. Ya ha llegado ese momento glorioso y terrible a la vez. Es glorioso y es terrible a la vez, en el que aquellos que juzgaron injustamente a Cristo, que lo escupieron, que lo golpearon, que lo traspasaron, que lo crucificaron, lo van a ver venir en gloria, ¿cierto? Y no podrán escapar de su final. Ese momento en que los reyes y gobernantes de todos los tiempos, Julio César, Calígula, Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, todos los presidentes que ustedes recuerden, todos los gobernantes, reyes, generales que ustedes recuerden, lo van a ver venir en las nubes y sentirán pavor. Y Apocalipsis 6 nos dice que le van a pedir a las piedras y a las montañas que caigan sobre ellos y que los escondan de la mirada de este Señor que viene en las nubes, ¿cierto? Aquellos que no se acobardaron aquí, que fueron los generales más valientes, pero que fueron rebeldes al Señor, en ese momento querrán que las montañas caigan sobre ellos para que los escondan de esa mirada en llamas de nuestro Señor. Y notemos que el juicio que trae la justicia perfecta que el hombre nunca ha podido lograr,
¿cierto? Nosotros perseguimos la justicia, aún los incrédulos quieren justicia, pero nunca se puede lograr de manera perfecta. Esa justicia viene desde el cielo, la trae Cristo desde el cielo y viene entonces del Señor hacia la tierra. No somos los hombres los que conseguiremos hacer justicia de manera definitiva. Será el Señor quien traerá el juicio y la justicia que se aplicará de manera perfecta y va a permanecer para siempre por los siglos de los siglos. ¿Y quién es el llamado a ejecutarla, a dictar esa sentencia, esa resolución? Cristo. Y va a ser una resolución que imponga consecuencias eternas. Entonces tenemos la primera frase para los niños. Cristo juzgará al mundo con justicia. Cristo juzgará al mundo con justicia. El segundo punto es la reunión final de los santos. La reunión final de los santos. Están los versículos 14 y 15. Perdón, 15 y 16. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. ¿Cierto? Entonces el juicio se compara con una cosecha, como en la parábola del trigo y la cizaña que leyó nuestro hermano Esteban, antes de dar paso a este momento de la prédica. Aunque esa parábola enfoca esto desde otra perspectiva, ¿cierto? Pero no es primera vez que se compara ese momento del juicio con una cosecha, ¿cierto? Y al Señor, al explicar la parábola del trigo y la cizaña, aclara que la cosecha se refiere al fin del mundo. Lo dice en Mateo 13:39. Además, la figura de los hijos de Dios como una siembra de trigo tampoco es nueva. También es algo que ya vemos en la enseñanza del Señor Jesús. En la misma explicación de esa parábola, Él da a entender que el trigo corresponde a los hijos del reino. A los hijos del reino. No es la primera vez que se relaciona el trigo con los hijos del reino. Ahora, al ver esto, alguien podría extrañarse que sea un ángel que le diga a Cristo: mete tu hoz y cosecha, ¿cierto? Pero recordemos que el mismo Jesús dijo a sus discípulos que el día y la hora del juicio era solo algo que estaba en la potestad del Padre, ¿cierto? Era algo que estaba en la sola potestad del Padre, que es el que conoce el día y la hora del fin. Meternos en esto más allá no nos compete, porque no ha sido revelado la relación entre Cristo y su Padre, como este conocimiento del día del juicio y la hora también, ¿cierto? Pero lo que sabemos es eso, Cristo lo dijo, esto está en la sola potestad del Padre, ¿cierto? Entonces, esta realidad se retrata en la visión que está relatando Juan, ¿cierto? Y el ángel comunica a Jesús que ha llegado la hora de la cosecha, ha llegado la hora del juicio. Y notemos que el ángel salió del templo, que simboliza la presencia misma de Dios. Entonces se le avisa a Cristo: llegó la hora, el tiempo se ha cumplido. Y la visión de Daniel capítulo 7 puede darnos más luz sobre esto. Recordemos que Daniel capítulo 7 es un pasaje que podemos considerar como un paralelo, ¿cierto? Justo antes de que apareciera en este capítulo 7 de Daniel el Hijo del Hombre viniendo en las nubes, el profeta nos dice: seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces, vemos cómo el Padre entonces había fijado que ya el juicio debía tener lugar. Y justo después de esto viene la visión del Hijo del Hombre en las nubes. Se trata del momento de reunir a los creyentes en el reino. En la parábola del crecimiento de la semilla, que está en Marcos 4, que nos habla del reino de Dios, se dice que tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Esa es otra parábola, que habla del crecimiento de la semilla y lo compara con el reino de Dios. Entonces, cuando el grano está maduro, dice, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Es lo mismo que dice el ángel a Cristo, fijémonos. Dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está
¿Qué dice el pasaje? Está madura. Lo mismo, ¿cierto? Cuando el grano está maduro, cuando la mies de la tierra está madura, ha llegado la hora entonces de cosechar. Entonces, cuando llegue el tiempo y el pueblo de Dios esté como el grano maduro, como decía Matthew Henry, por la misericordia de Dios, llegará también el tiempo de que sea cosechado. Para ello, el Señor Jesús, quien preside sin duda el proceso de la cosecha, también es ayudado por sus ángeles. Dice Mateo 24: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Juntará sus ángeles a sus escogidos. Entonces, este momento será como una gran cosecha de todos los cristianos de la tierra, reunidos desde los cuatro vientos, desde los cuatro puntos cardinales, en un momento glorioso en que el pecado y el mundo tal como lo conocemos ahora no serán más, sino que será manifestado el reino de Dios y todas las cosas serán restauradas en Él. Todas las cosas serán renovadas. Por eso Romanos 8 habla de que la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios, cuando sean renovadas todas las cosas en este momento glorioso. Se trata de este momento que nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, cuando Cristo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, cuando los muertos resucitarán, ¿cierto? Los muertos en Cristo resucitarán, y los que estén vivos serán arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. Este es el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Nosotros también creemos en el arrebatamiento de la iglesia, solo que creemos que va a venir en el mismo instante de la segunda venida. Es un solo evento, no son dos eventos, es un solo evento, un gran evento, un glorioso evento. Por eso le dice Pablo a la iglesia de los tesalonicenses: así estaremos con el Señor para siempre, por lo tanto anímense unos a otros con estas palabras. Es un momento glorioso, ¿cierto? Claramente algo con lo que debemos animarnos unos a otros, porque mientras aguardamos que ese momento llegue, debemos consolarnos con que estaremos con el Señor para siempre. El Señor cumplirá su promesa y va a volver a perfeccionar su obra en nosotros. ¿Alguno de nosotros merecía esto? Ciertamente que no. Merecíamos ser echados al fuego. Pero el Señor tuvo misericordia y nos amó primero, ¿cierto? Él nos amó primero y nos dio esta esperanza indestructible de aguardar por este momento glorioso, en que la obra que Él comenzó en nosotros será consumada. Como dice Filipenses, ¿cierto? El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Él nos vendrá a buscar, hermanos. Tenemos la conciencia de eso. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y me decían que mi papá me iba a ir a buscar. Era una gran alegría y una tranquilidad, ¿cierto? No podía haber algo más esperanzador que mi papá me fuera a buscar, ¿cierto? El Señor nos viene a buscar a su pueblo para llevarnos con Él a las moradas eternas que Él ha preparado para nosotros, y transformará nuestro ser completamente en ese momento. Seremos glorificados, seremos renovados, recibiremos un nuevo cuerpo, ¿cierto? Siendo como Él es. Entonces se trata de la cosecha más gloriosa. Al ser cortados por esa voz de Cristo, pasaremos a la eternidad con nuestro Señor, para no ser nunca más removidos de allí. Nunca más, hermano, removidos del lado de nuestro Señor. Estaremos para siempre con Él, como dice Pablo. Entonces, algo con lo que nos debemos animar unos a otros, esperando ese día. Estaremos con Él, Él nos vendrá a buscar y nada nos podrá sacar de allí. Entonces, la segunda frase para los niños: Cristo volverá a buscar a su pueblo. Cristo volverá a buscar a su pueblo. Y tercer punto, la condena final a los rebeldes. La condena final a los rebeldes. Versículo 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su voz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios.
y fue pisado el lagar. Fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora nos encontramos con una segunda cosecha, que también, como es de uvas, se llama vendimia, ¿cierto? Para echarlas al lagar de la ira de Dios. Y esta imagen tampoco es nueva. Ya la encontramos en el libro del profeta Joel, capítulo 3, dice: vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar, sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad, dice este profeta. En el libro de Isaías también está profetizada esta demostración de la ira de Dios. Isaías 63, del 1 al 6, se le pregunta al Señor: ¿por qué están rojos tus vestidos como los del que pisa las uvas en el lagar? El que pisaba la uva en el lagar, que es una cuba, ¿cierto?, donde están las uvas y se pisan para extraer el vino, se manchaban las ropas, ¿cierto?, porque al pisar le salpicaban. Entonces, ¿por qué están sucios, tan rojos tus vestidos como los del que pisa las uvas en el lagar? Él respondió: he pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo, los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira, su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención ha llegado. En mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira, hice correr su sangre sobre la tierra. Es una visión terrible, ¿cierto? No podemos escapar de ella, está aquí. O sea, nosotros podemos tomar una goma y borrar esto, o recortarlo, pero va a seguir estando, ¿cierto? Aunque nosotros cerremos nuestros ojos a esta realidad. Y fíjense cómo cuadra esto con lo que estamos viendo. Dicen: mi enojo pisoteé a los pueblos, los embriagué con la copa de mi ira. Es algo que vimos en la predicación pasada, que iban a beber de la copa de la ira de Dios, del vino puro sin diluir, ¿cierto? Hice correr su sangre sobre la tierra, que es lo mismo que nos dice este pasaje al terminar. Entonces el lagar, ese lugar en el que se aplasta la uva para extraer de ellas el vino, representa la ira de Dios siendo desplegada sobre los rebeldes cuando son aplastados y destruidos bajo sus pies. El ángel que anuncia la ejecución de este juicio dice que llamó a gran voz al que tenía la voz aguda. Entonces eso nos muestra que todos en el cielo y en la tierra van a oír este mensaje del juicio y se aplicará cuando se meta esta voz en la tierra. Recordemos que los mártires que habían muerto por la causa de Cristo, en el capítulo 6, cuyas almas estaban debajo del altar, le rogaban al Señor. Dice Apocalipsis 6:10, clamaban a gran voz estos mártires, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Clamaban a gran voz, repito, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Apelaban a la santidad, a la veracidad de Dios. No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y es precisamente del altar de Dios, nos dice el versículo 18, que sale el ángel que va a meter su voz finalmente, ¿cierto? Y con el juicio, el Señor no solo satisface su justicia, sino que también responde a la oración de estos muertos en Cristo, de estos santos, al clamor de sus santos en el cielo. Entonces ha llegado el día de su venganza. Apocalipsis 6:17 dice: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie ante este día? En este día los enemigos de Dios, aquellos que no quisieron creer en Cristo, que no le entregaron su vida ni le honraron como Señor de todas las cosas, que prefirieron su propio camino antes que el camino de la palabra de Dios, recibirán el justo castigo por su extravío, la justa retribución por su rebelión. Es el día de la ira del Cordero. La ira del Cordero. Quizá alguien pueda decir: pero ese no es mi Jesús. Mi Jesús no hace eso. No es así. Él no es así. Él es amor. Él le hace cariño a los niños. Pero a esta persona habría que responder que su Jesús no existe, ¿cierto? Se hizo una imagen de Jesús.
que no es la del Jesús real. El Jesús real es el que se revela en la palabra de Dios. Y Jesús es, como Él dice que es, y no como nosotros queremos que sea. Nosotros no podemos hacer de Jesús como una plasticina, ¿cierto?, y moldearla a nuestros propios gustos e intereses. Él es quien es. Yo soy el que soy. Y Él nos dice cómo es, no nosotros. Este es el verdadero Jesús. Un Jesús que no puede tolerar la maldad y que la eliminará del mundo en el día de su ira. ¿Te extraña que este texto pueda tener lugar en la Biblia? ¿Te parece muy cruel? Es porque no has comprendido la gravedad del pecado. No has entendido cuán inmundo, cuán terrible, cuán abominable, cuán despreciable, cuán digno es de ser destruido hasta su raíz. La Escritura nos dice en 1 de Juan que el pecado es infracción de la ley. Es la rebelión contra la voluntad pura, santa y perfecta de Dios. Es un atentado grosero y un insulto contra su reinado universal y su soberanía sobre todas las cosas. Es un intento de usurpación de su trono. Es la criatura diciendo: yo soy el legislador, yo determino lo que es bueno y lo que es malo. Es la criatura diciendo: no me importa lo que haya dicho Dios, yo voy a hacer lo que se me antoje. Es la absurda insurrección de una simple criatura contra el Creador de todas las cosas. Es la perversa declaración de independencia de seres que no pueden existir por sí mismos y que necesitan de su Creador para dar el más mínimo suspiro. El pecado es la criatura escupiendo la mano del Creador. Es una ofensa eterna porque se dirige contra la palabra eterna del Dios eterno. Por tanto, esta escena es justa, es necesaria, es buena. Nos debe parecer buena y necesaria. Cuando veas esto, no te espantes, hermano, de Dios, espántate del pecado. Es el pecado lo escandaloso de este versículo. La justicia de Dios es buena y es necesaria. El Señor pisoteará a sus enemigos bajo sus pies, los triturará y destruirá a aquellos que se han rebelado, y con ello va a castigar el pecado, un insulto inaceptable y escandaloso contra el Señor, que debemos odiar tanto como Él lo odia. El Señor ama infinitamente el bien, que es Él mismo, y como consecuencia necesaria odia infinitamente el mal. Su ira contra el pecado no tiene fin, no se acaba. No se acaba su odio contra el pecado, tanto como su amor por sí mismo, por el bien, por la pureza, por la santidad, tampoco tiene fin. Y el Señor fuera de la ciudad nos dice aquí, que ya acá está hablando de la ciudad de los santos, la nueva Jerusalén, pisoteará a los impíos, a quienes no creyeron en Cristo, ni lo reconocieron como Señor. La destrucción de los impíos será terrible, lo que se simboliza que su sangre va a cubrir 1600 estadios, hasta los frenos de los caballos, que es donde se pone la brida de los caballos. Imaginemos la cantidad de sangre derramada. Es la furia del Señor. Su vino sin diluir, el vino de su ira sin diluir contra la maldad. Él no tolera la maldad y la aniquilará destruyendo a todos quienes la practican. Repito, eso es justo y es necesario. Entonces, para los niños, la última frase: el Señor destruirá a sus enemigos. Es algo que debemos saber de pequeño. El Señor destruirá a sus enemigos. Como conclusión, hermanos, vimos y queda claro que es Cristo quien tiene en su mano la hoz aguda, ¿cierto?, quien preside esta cosecha final y va a cosechar a unos para vida eterna y a otros para perdición y tormento sin fin. Es Él quien, luego de conseguir su victoria a través de su propio sacrificio y su muerte de cruz, levantándose de entre los muertos con poder y gran gloria, viene ahora a terminar su trabajo y afianzar su dominio sobre todas las cosas
exterminando a sus enemigos y llevando consigo a su pueblo, al que Él rescató. Si no has creído en Cristo, si no has depositado tu fe y tu esperanza en Él, si vives de acuerdo a tus propios criterios, siendo tu propio Señor, si eres indiferente a la palabra de Dios, si te has hecho tu propio Jesús, si resistes entregar tu vida a Jesucristo, tienes todas las razones para estar lleno de terror pensando en este día. Lleno de terror. Y cualquier excusa que tú inventes, cualquier autoengaño, ¿cierto? Que diga, no, esto no es tan grave, no, esto va a pasar, pero bueno, tengo tiempo. Todas esas excusas son engaños, son mentiras, que debes rechazar terminantemente, porque son tu ruina, son tu destrucción. Este día, si tú no has entregado tu vida a Cristo, debe llenarte de terror. Va a llegar. Como mañana es lunes, va a llegar este día. Tan seguro como que mañana es lunes. Este Señor, a quien hasta ahora ha resistido, vendrá en este día con sus ojos en llamas y una espada que saldrá de su boca para destruirte. Y lo mereces. Mereces ser exterminado y destruido y ser echado al fuego en el que será exterminado, castigado eternamente y nunca encontrarás reposo. Lo mereces. Lo mereces porque has hecho maldad. Has cometido rebelión contra el Señor. Él es el dueño de todo el universo, el Creador, quien envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y Él va a exterminar, Él va a extirpar el mal de su creación. Y ese mal eres tú, quien permanece rebelde ante el Señor. Pero si has creído en Jesús de Nazaret, debes estar lleno de paz y alegría, al saber que tu Señor, ese que murió por ti y en quien has depositado tu fe y esperanza, es el encargado de llevar adelante este juicio. Él entregó su vida por ti para salvarte de la ira venidera, para llenarte de amor, siendo que merecías su furor. Tú también merecías ese lagar. Tu lugar era ese. El lugar de todos aquí, de todo ser humano, era ese. Pero Cristo murió por ti. Él entregó su vida por ti, para salvarte de la ira venidera. Él es el que viene en las nubes, con su corona de oro. Es Él quien tiene en su mano la hoz aguda para cosechar. Él es tu Señor, el que te cuida, el que te sustenta, que te consuela en el dolor, te guarda en la aflicción, te anima con su gracia, te maravilla con su misericordia. ¿Cómo le vamos a temer a este Señor? En el sentido que deberíamos temerle si no lo conocemos. Qué paz y qué tranquilidad da que Él sea el encargado de esto. Él está a cargo. Él va a hacer justicia. Y te ha regalado su justicia para que tú puedas ser salvo en ese día. Entonces nos debe llevar a meditar profundamente, hermanos, este pasaje en nuestros caminos. Si hay algo que debemos meditar, hermanos, es en este día. Debemos vivir a la luz de este día. Si a ti te llega a la casa un papel de citación al tribunal y te dice audiencia en 5 días más, ¿tú te vas a preparar para eso? ¿O te da lo mismo? Si sabes que ese juez tiene poder sobre tu vida, sobre tu libertad, sobre tus bienes, sobre tu destino de alguna manera, este juicio es eterno, tiene consecuencias eternas, no es como un juicio aquí. Tú te puedes librar de un juicio acá con la muerte, de este no te vas a librar. Entonces debemos vivir toda nuestra vida a la luz de este día, de esta cosecha final. Si algo nos desvía de ese propósito, es una mentira y un engaño que debemos rechazar. Lo que importa es cuánto Dios odia el pecado, cuán grave es el pecado para Dios, no para ti. Porque es Él quien tiene la opinión aquí. Es Él quien dicta la resolución, no tú. Entonces debemos meditar profundamente en este día que va a llegar. Tal como mañana decíamos que es lunes, va a llegar este día.
Y hoy hemos visto muy brevemente cómo es de profundo el odio que Dios siente hacia el pecado. Si alguien quiere saber cuánto odia a Dios el pecado, debe ver este lagar. Así lo odia. Esta escena de los rebeldes siendo pisoteados como uvas. Pero para responder esta pregunta de cuánto odia a Dios el pecado, también podemos ver a la cruz. Cristo soportó la misma ira de Dios en esa cruz que la que van a soportar los impíos en ese lagar. Cristo fue pisoteado en ese lagar por nosotros, el lagar de la ira de Dios. El que nunca cometió pecado, nunca cometió pecado, que es perfectamente justo, soportó ese castigo y él sabía que iba a ese castigo y quiso ir, dijo: yo voy a ir a ser pisoteado en ese lagar de la ira de Dios. ¿Cómo no amarle sobre todas las cosas? ¿Cómo no responder a este amor consagrándonos, entregando nuestra vida y poniéndola bajo esa cruz? Si aún no crees en Cristo, hoy es el momento. Ven a ese bendito Salvador, cree en Él y ten vida eterna. Jesucristo dijo, con esto cierro: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cree en el Hijo de Dios o prepárate para ser destruido bajo sus pies. Oremos. Padre Celestial, gracias por Jesucristo, gracias por su sacrificio, gracias porque Él quiso tomar nuestro lugar y no tenemos más esperanza que Él. Somos una iglesia pequeña, nos caemos delante de ti, Señor, somos frágiles, somos inconstantes, pero lo único que sabemos es que Cristo es nuestra única salvación. Ayúdanos, Señor, a responder a este gran amor, consagrándonos a ti y a tener siempre presente este día de la cosecha final. Que nada nos distraiga de este objetivo, Señor. Vivir para tu gloria, ser hijos fieles en medio de este mundo rebelde. Ayúdanos, Señor, también ahora que vamos a salir, a que más puedan conocerte y a través de nuestras palabras imperfectas, Señor, podamos predicar tu palabra santa y traer a los hombres a salvación. Por favor, tu Espíritu nos guíe, Señor, y ayúdanos cada día a tener presente estas verdades eternas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.